vagabundo sin amanecer se desliza por el corazón abarrotado de una ciudad de soles y encuentra la única cosa que en todo el cosmos se respeta, un pozo más profundo. La captura nunca ocurre como un cortés apretón de manos de dos cuerpos, algo debe robar energía. En un cúmulo estelar nuclear lleno de ancianos veloces y filamentos de gas, el mundo errante es sacudido por casi colisiones, envuelto por el arrastre de un plasma tenue o arrancado de un compañero durante una caótica trifulca de tres cuerpos. El resultado es una elipse descabellada, delgadísima como una aguja, alrededor del motor oscuro en el centro de la metrópolis estelar, una órbita tan estirada que pasa la mayor parte del tiempo muy lejos. En las afueras silenciosas, con un zambullido látigo que roza peligrosamente el borde invisible. En una trayectoria así, los números dejan de sentirse como astronomía y empiezan a sentirse como coreografía. Imagina un semieje mayor de 100 unidades astronómicas alrededor de una masa central de 4 millones de soles. El periodo se cuenta en meses, no en milenios, porque la gravedad escala con el peso del centro. Deja que la excentricidad suba a 0,99 y el pericentro se coloca cerca de una unidad astronómica, apenas por fuera de donde las mareas empezarían a desgarrar en grava a un cuerpo de clase terrestre. En cada vuelta el pericentro avanza decenas de grados gracias a la relatividad general, dibujando una roseta en el espacio, una rosa esbozada por la dilatación temporal. Si el girador central porta momento angular, el arrastre del marco, Landstorren, tuerce también el plano orbital, un gesto sutil del espacio-tiempo que señala que el núcleo no solo es pesado, sino que además está girando. La vida en la superficie, si es que hay superficie, se vuelve un seminario de física. Lejos del abismo, el vagabundo es un mundo de espacio profundo, cielo sin estrella, una temperatura fijada por el calor interno y por cualquier manta que lleve. Las atmósferas gruesas de hidrógeno hacen un trabajo sorprendente atrapando el calor geotérmico, y el amasamiento de marea en cada paso cercano añade pulsos de energía que se propagan como latidos planetarios. La intensidad de ese amasamiento depende de la elasticidad y disipación del mundo, los mismos ingredientes que iluminan a Io, luna de Júpiter, escalados al ridículo por el contraste de masas. Las rocas flexionan, las fallas reptan, los mantos se agitan, y en un globo helado pueden hincharse océanos de alta presión bajo un hielo de cáscara, para luego congelarse un poco entre pericentros, escribiendo un diente de sierra climático en la corteza. El zambullido es otro universo. El cielo se ilumina no con un sol sino con un halo resplandeciente y asimétrico, el gas más interno del torbellino central. Los rayos X y el ultravioleta duro se disparan durante parpadeos de acreción, las partículas cargadas rugen a lo largo de líneas de campo magnético, el círculo negro del centro viste un fino anillo de luz lenteada, una promesa distorsionada de que todo lo luminoso detrás ha sido desviado. La radiación se desayuna a la química. Las atmósferas se hinchan, las capas altas se enturbian, las moléculas se rompen y recombinan en sopas fotoquímicas que hacen llover hidrocarburos. Si el mundo lleva un campo magnético, su movimiento a través del plasma magnetizado lo convierte en un gigantesco inductor unipolar, conduciendo corrientes que se cierran por la envoltura circundante e incendian óvalos aurorales con energías que hacen que los espectáculos jovianos parezcan luz de vela. El pericentro es a la vez temporada de tormentas, temporada eléctrica y temporada geológica. Que el globo sobreviva depende del filo entre la gravedad y la resistencia del material. El radio de marea para un cuerpo de masa terrestre cerca de un monstruo de varios millones de soles ronda el medio unidad astronómica, cruza por dentro y el planeta se desenhebra en una corriente. Si vas demasiado lejos, los restos se vuelven una cinta luminosa, enrollada en un anillo apretado por la gravedad diferencial, calentada por choque donde la corriente se cruza consigo misma, y luego desangrada hacia el flujo interno como polvo y gas, un aperitivo para el horno central. Si rozas por fuera, el mundo vive para girar de nuevo, perdiendo un poco de energía orbital cada vez por mareas en su interior y por interacciones con el medio ambiente.
A lo largo de muchos circuitos, la elipse aguja se acorta y engorda hacia una senda más apretada. Para cuerpos pequeños ese proceso es glaciar, pero la dirección es de sentido único salvo que intervenga otra patada. La detección es un juego de paciencia e ingenio. No hay estrella anfitriona que se atenúe con un tránsito, ni luz solar reflejada que destelle en oposición. En su lugar, los astrónomos buscarían un brillo infrarrojo periódico cuando la superficie o la atmósfera se calientan en el máximo acercamiento, estallidos submilimétricos o de radio procedentes de auroras impulsadas por inducción, arcos de polvo débiles y transitorios y hielos volátiles subliman y se condensan en anillos que relucen según el ángulo de visión. La temporización de esos destellos, junto con su deriva relativista de reloj a medida que el pericentro precesa, delataría la masa y el giro del atractor central. En un núcleo bien vigilado, el centro bullicioso de esta isla universo, la astrometría de precisión podría incluso captar el tirón gravitatorio de un cuerpo de masa planetaria sobre partículas de prueba cercanas, del mismo modo en que las famosas estrellas se cartografían la gravedad central, pero a escalas más diminutas. La química en un nómada capturado está escrita por extremos. Sin amanecer diario, el clima por defecto es estratificado y lento, pero el pericentro inyecta oxidantes, nitrilos y radicales que nunca alcanzan el equilibrio. En un mundo rocoso, las charcas de magma erupcionadas por las mareas pueden vitrificarse entre pasajes, preservando capas como anillos de árbol que codifican el ritmo de cada inmersión. En un coloso helado, nubes de metano podrían sembrar nieve de hidrocarburos que se borra en la siguiente pasada por el horno, un ciclo de resuperficialización periódico que pinta latitudes según la fase orbital. Si existe una envoltura espesa de hidrógeno, el ensanchamiento por presión y la absorción inducida por colisiones pueden calentar la troposfera profunda hasta temperaturas habitables incluso en la noche cósmica. Añade potencia mareal y tendrás un laboratorio para una vida que ignora los soles y rinde culto a la gravedad. La habitabilidad aquí no es un prado suave bajo un cielo azul, es un océano oscuro bajo el hielo, con su propio calendario marcado por el pulso del espacio-tiempo. La dinámica en el distrito central del archipiélago estelar nunca descansa. La relajación resonante sacude las orientaciones orbitales mientras las estrellas que pasan intercambian minúsculos torques. Los ciclos Cosy-Lidov impulsados por el cúmulo pueden elevar la excentricidad y extrañar la inclinación. Un roce con un objeto compacto puede inclinar la elipse a un nuevo plano. Corrientes de gas que derivan como humo luminoso pueden restar o donar momento angular según la geometría, a veces agrupando cuerpos pequeños en familias de trayectorias similares que comparten una dirección preferida del pericentro. La historia del vagabundo no es, por tanto, solo un mundo y un pozo, es un problema de enjambre, un ballet estadístico de millones de guijarros, rocas, cometas y planetas respondiendo a un veredicto central. Visto desde muy por encima del disco de esta república estelar, un vagabundo capturado es casi nada, una mota de polvo más obedeciendo el gradiente más profundo de la ciudad. Visto de cerca, es un mundo con estaciones definidas por la relatividad, un tiempo atmosférico escrito por física de partículas, una geología puesta al ritmo de una roseta y una química que recuerda cada encuentro con el horno de fotones del núcleo. Si las preguntas usuales de la astronomía empiezan por qué estrella orbita, estos nómadas cambian el guión. Orbitan más bien una geometría que una lámpara, un trozo de espacio-tiempo que esculpe órbitas en flores y el tiempo en espirales. La ciudad a su alrededor, este dominio espiral, este barrio abarrotado de estrellas, este archipiélago luminoso, pone el murmullo de fondo y el empujón ocasional. Pero la danza pertenece a la gravedad y a cualquier esfera obstinada que se negó a deshacerse. Di la palabra y la historia se sumerge aún más, en cómo el ángulo de precesión mapea el cuadrupolo de masa del motor central, cómo los sistemas de anillos sobreviven al torque en el pericentro, cómo se vería una pluma criovolcánica recortada contra un fondo lenteado, cómo un mundo puede vivir en la noche y seguir cálido, como la captura deja su firma allí donde incluso los soles más brillantes son solo decorado. La captura tiene una docena de puertas y cada una se abre con un crujido distinto.
Una ruta común empieza con un planeta atado a una estrella que se acerca demasiado a la turbina oscura. Las mareas desgarran el sistema, lanzando la lámpara hacia afuera mientras el compañero menor queda atrás en una elipse delgada y febril. Otra senda comienza aún más lejos, donde esta isla de estrellas rebosa de binarias que intercambian parejas en peleas gravitatorias de bar. Un rebote de 3 cuerpos puede robarle al vagabundo suficiente energía como para caer bajo la jurisdicción del núcleo. Añade el suave arrastre del gas tenue y magnetizado que enhebra el centro de esta república estelar, y el destino de un cuerpo pequeño pasa de visitante a residente. El producto final es el mismo, una trayectoria con afelio en los suburbios tranquilos y un pericentro trazado tan cerca que el mundo prueba la curvatura. La física de ese sabor es implacable y precisa. El esfuerzo de marea crece como un acantilado a medida que el máximo acercamiento se reduce, escalando aproximadamente como el inverso del cubo de la distancia, de modo que un pequeño cambio en pericentro implica un gran cambio en el dolor. Muy fuera del horizonte de sucesos de un motor de 4 millones de soles, un globo rocoso aún encuentra un corredor de supervivencia. Poco por dentro de aproximadamente media unidad astronómica el cálculo de Roche deja de ser cortés y las montañas se vuelven moléculas. Si la composición es rica en hielo, el carril seguro es más ancho. Si es rico en hierro, el mundo se mantiene unido por más tiempo pero sangra calor en cada flexión. La energía bombeada al interior durante una sola inmersión puede superar muchas veces el presupuesto geotérmico global de la Tierra, y esa potencia no se distribuye de manera uniforme, capas débiles se desacoplan, fusión parcial se acumula en profundidad, zonas de falla se desbloquean durante unos pocos días frenéticos y luego comienza de nuevo la larga helada del afelio. La relatividad escribe florituras sobre la gramática de Newton. En cada vuelta, el argumento del pericentro avanza, así que la pista no es una elipse cerrada sino una roseta cuyos pétalos se abren decenas de grados por órbita. Si el eje del girador central está inclinado, el arrastre del marco también cabecea el plano orbital, un lento sacacorchos que depende del giro y del cuadrupolo del agujero negro, exactamente la combinación necesaria para poner a prueba las predicciones del teorema de no pelo. Incluso un planeta es un reloj, comparar la temporización de pulsos de calor, auroras inducidas o desgasificación de polvo de pericentros sucesivos con un modelo relativista restringe la masa y el giro del centro igual que lo hacen las estrellas S, solo que con una sonda más fría, más pequeña y más extraña. Lo que baña la superficie en el máximo acercamiento depende del humor del horno central. En un núcleo tranquilo, el baño de fotones es tenue y duro, rico en rayos X y ultravioleta que tallan la química más que calientan océanos. Durante las fulguraciones, la luminosidad puede dispararse y el flujo de energía a una unidad astronómica rivaliza o supera el de un día a plena luz solar. Eso convierte las atmósferas en laboratorios, las envolturas de hidrógeno se hinchan y se enfrían hasta formar brumas, las mezclas de nitrógeno y oxígeno generan nitratos y peróxidos. Cielos de metano polimerizan en smog que nieva cuando el mundo vuelve a deslizarse hacia la oscuridad. Una coraza magnética amplifica el drama. El movimiento a través del plasma magnetizado del núcleo convierte al globo en un dinamo, las corrientes se cierran a lo largo de las líneas de campo, el calentamiento Joule se suma al presupuesto de mareas y los óvalos polares se vuelven coronas brutales y titilantes que inyectan química en un aire por lo demás estéril. Si el viajero porta un sistema de anillos, la presión de ariete en el pericentro lo deforma e incluso puede torcerlo fuera del plano ecuatorial. Las resonancias pueden impulsar ondas que marchan alrededor como códigos de barras que una nave podría leer desde órbita si alguna nave pudiera sobrevivir al viaje. ¿Cómo delataría el archipiélago luminoso a uno de estos ciudadanos ocultos? Empieza donde la señal es más honesta, el calor. Curvas de luz en el infrarrojo cercano que crecen y se desvanecen en la escala temporal de la órbita serían pistolas humeantes, especialmente si los picos se adelantan cada año en la cantidad predicha por la precesión del pericentro. Destellos submilimétricos de auroras impulsadas por inducción cabalgarían encima de ese ciclo como acentos de percusión, y con geometrías afortunadas una fina estela de polvo,
Granos volátiles servidos en el pericentro y cizallados en un filamento, podría verse a contraluz contra el campo estelar abarrotado. La astrometría de precisión en el parsec central ya traza el ballet de brillantes partículas de prueba. Un cuerpo de masa planetaria sería más sutil, pero en conjunto una población añadiría un pequeño ruido correlacionado a las órbitas de trazadores cercanos que un interferómetro paciente podría aislar. En el dial de ondas gravitacionales, una roca que gira a unas pocas décimas de unidad astronómica alrededor de un monstruo es demasiado silenciosa para los oídos actuales. Una supertierra forzada a una roseta más apretada y rápida alrededor de un dinamo más masivo podría colarse en las bandas más bajas de una futura antena espacial, susurrando un murmullo de relación de masas extrema en miliards. Las historias de origen importan porque dejan cicatrices. Un mundo arrancado de una estrella dentro de este dominio espiral podría conservar una luna residual, y ese compañero puede actuar como válvula de calor, bombeando excentricidad y modulando las mareas del mismo modo en que Io y Europa comparten energía. Un cuerpo formado en las afueras frías del continente estelar, luego dispersado hacia el interior a lo largo de kiloparsecs, llegaría rico en volátiles y pobre en cortezas refractarias, favoreciendo resultados de océano bajo hielo y brumas atmosféricas. Un fragmento de una supertierra destrozada podría venir precalentado y metálico, con un escudo magnético fuerte y una superficie desnuda. Algunos vagabundos terminarán como serpentinas tras una inmersión desafortunada, otros se circularizarán en brasas cercanas que alimentan de polvo al flujo central, y unos pocos tercos surfearán el corredor al filo durante millones de años, tallando un calendario privado en roca y hielo. Entre pasadas, la noche es honesta y lenta. Sin un sol, el clima es una negociación entre el calor interno, los gases manta y la radiólisis por rayos cósmicos. Mantones ricos en hidrógeno pueden empujar troposferas profundas hacia presiones y temperaturas templadas incluso en la oscuridad. Añade amasamiento de mareas cada pocos meses y un océano subterráneo pasa de probable a vigoroso. La vida, si solo le importan los gradientes y los disolventes, podría considerar toda la conurbación nebular como un cielo que nunca necesita. El metabolismo mastica oxidantes depositados en las temporadas de tormenta y aguarda el frío. Las biofirmas serían fásicas con el pericentro, ráfagas de gases traza que suben, reaccionan y caen según un calendario escrito por la gravedad, no por la luz del día. El barrio circundante, abarrotado de estrellas, no deja de entrometerse. La relajación resonante empuja orientaciones, el bombeo Kosailidok desde el cúmulo más amplio puede intercambiar inclinación por excentricidad, a veces llevando a un superviviente a la línea roja donde un grado más de libertad significa desensamblaje. Restos compactos que pasan, estrellas de neutrones o pequeños agujeros negros, ofrecen patadas impulsivas que pueden voltear la elipse o eyectar al viajero del todo hacia el halo más profundo de la mancomunidad estelar. Delgados arroyos de gas que derivan como humo pálido cerca del núcleo pueden restar energía en algunas anomalías verdaderas y donarla en otras, agrupando cuerpos pequeños en familias con direcciones de pericentro compartidas. Cinturones fantasma que un telescopio sensible podría cartografiar como arcos repetidos de polvo. Los desenlaces son variados y teatrales. Los desafortunados se deshacen en un fideo luminoso, los modestos se asientan en brasas tibias que pintan el flujo interno con sólidos finos. Los pocos osados espiralan hacia adentro durante eones mientras las mareas y el arrastre devoran el momento angular, coqueteando con órbitas tan apretadas que el beaming relativista convertiría la cara nocturna del mundo en un faro variable. En algún lugar del libro mayor de esta provincia de cielo profundo debe existir un caso límite, una supertierra que roza justo por fuera de la última órbita estable, iluminada no por una lámpara cercana sino por la violencia del espacio-tiempo, luciendo auroras más brillantes que continentes y un océano que hierve de helado solo una semana de cada 100. Eso también es un planeta, noctívago, marcado por el tiempo, alimentado por mareas, deudor de la misma regla que obedece toda la Federación Estelar. Cae hacia el lugar más profundo que encuentres y llama hogar a lo que sobreviva. A lo largo de largos tramos,
el mundo capturado se vuelve archivero del centro de toda la ciudad estelar. Cada casi caída en el abismo escribe capas separadas y fechables, una pátina de nitratos congelada tras una estación de tormentas especialmente brillante, un dique agrietado donde el calentamiento por mareas forzó magma en roca frágil en otro lazo, un depósito calado de tolinas dejado cuando las fulguraciones ultravioleta estuvieron especialmente calientes. Las conchas de hielo recuerdan en estratigrafía, las cortezas rocosas recuerdan en sombras de esfuerzo que solo se relajan durante el invierno lejano del afelio. Incluso el núcleo lleva la cuenta, porque las mareas bombean energía en armónicos discretos de la órbita y esos armónicos derivan mientras la relatividad gira lentamente la elipse. Un geofísico que dejara aquí un sismómetro estaría leyendo el efemérides del espacio-tiempo, no el calendario de un sol. El paso cercano tiene su propio tiempo atmosférico. El planeta arará un plasma diluido pero iracundo enhebrado por campos magnéticos, el flujo se envuelve en una magnetocola de cometa y un choque de proa crece frente a la nariz, donde la exosfera neutra se encuentra con el viento relativista. El spattering y el intercambio de carga arrancan átomos de la alta atmósfera y los convierten en una nube tenue y alargada que la siguiente órbita cizalla en un filamento. Si el globo lleva anillos, la presión de ariete encrespa sus bordes y la precesión diferencial los enrolla en espirales, la autogravedad y la amortiguación por colisiones reconstruyen luego el orden entre pasadas, como un disco de vinilo que se deforma con el calor y luego se aplana bajo su propio peso. Las lunas complican todo de formas hermosas, un pequeño compañero puede bombear la excentricidad del cuerpo grande, modular el calentamiento por mareas en frecuencias de batido y sembrar arcos transitorios de polvo que arden en luz de avance cuando la pareja roza el resplandor interior. La contabilidad de energía marca el gran arco del destino. Las mareas dentro del mundo roban energía orbital y la guardan como calor, las mareas levantadas en el gigante central no importan, pero las que levanta el propio planeta sobre sí sí. La eficiencia de conversión depende del número de Love y del factor de calidad, cuán deformable y cuán disipativo es el cuerpo. Conchas de hielo gomosas y mantos parcialmente fundidos convierten órbita en calor mejor que el hierro rígido. En gas polvoriento del interior, el arrastre hidrodinámico dormita, afeitando un poco de velocidad en cada pericentro. A lo largo de muchos circuitos, la trayectoria se acorta y redondea, el pericentro se eleva y el calentamiento se suaviza. Algunos refugiados acaban asentándose en pistas cálidas y casi circulares en el resplandor interno, donde se vuelven calefactores sigilosos del medio local, desprendiendo sólidos finos que derivan hacia adentro y espesan la niebla luminosa. Otros nunca se calman, una perturbación de un remanente que pasa o un empuje secular del cúmulo circundante hace subir la excentricidad hasta que el corredor seguro se estrecha a nada y el mundo se desgarra en una cinta. La etapa de la cinta es una astronomía propia. Los despojos de marea se elevan en una corriente delgada cuyos tramos internos corren por delante y los externos se rezagan, donde el lazo se cierra sobre sí mismo, las autointersecciones chocan e iluminan el gas, y se forma un anillo roto que alimenta lentamente al motor central. Los granos de polvo esputereados desde la corriente toman carga y sienten fuerzas de Lorentz, pintando el distrito interior con pinceladas tenues alineadas con el polo. Si algo de ese detrito cruza nuestra línea de visión hacia un trazador brillante de fondo, la curva de luz mostraría múltiples atenuaciones de borde afilado espaciadas por el grosor de la corriente y la precesión del anillo. La geometría sería un anillo decodificador de la masa y el giro del núcleo, y una autopsia del mundo que no pasó la prueba. Entre catástrofes, la biología tiene margen para probar cosas. Un manto rico en hidrógeno puede llevar la atmósfera profunda a presiones templadas incluso en noche eterna, añade amoníaco, metano y agua y tienes un juego de química que se reinicia en cada vaivén ígneo pero nunca se borra del todo. En un océano sellado bajo hielo, clatratos inducidos por presión y sales anticongelantes pueden mantener salmueras líquidas mientras las mareas las agitan como un pistón lento.
Oxidantes depositados durante las temporadas aurorales difunden hacia la oscuridad y alimentan metabolismos redox a los que les importan más los gradientes que la luz del cielo. Si algo vivo evoluciona temporización, si enzimas anticipan la semana caliente sobre regulando vías de reparación y químicas de membrana antes de la zambullida, sería una vida que lee la gravedad como clima y la relatividad como calendario. Las señales para telescopios deben elegirse donde el contraste sea amable. La emisión térmica es honesta, picos en el medio infrarrojo en el pericentro, decaimientos de días a semanas con una cola fijada por la capacidad térmica y la circulación, y un retorno puntual con una fase que deriva a medida que la elipse rota. La polarización es una segunda asa. Polvo de dispersión frontal de un anillo transitorio produce un destello polarizado que culmina ligeramente antes del pico térmico, y el desfase crece si el anillo es inclinado por el arrastre del marco. La radio de baja frecuencia por inducción unipolar pone un reloj que salta cuando la magnetosfera se reconecta, la emisión de línea de neutros esputtereados, oxígeno, carbono, sodio. Traza el tamaño de la exosfera y dice si la atmósfera está siendo erosionada o solo arañada. Un puñado de órbitas, modeladas en conjunto, pesaría el ancla central, probaría el cabeceo inducido por el giro e incluso insinuaría el interior del viajero por lo rápido que convierte órbita en calor. La demografía de capturas la escribe el continente estelar más amplio. Sistemas barrados canalizan gas hacia sus núcleos, engrosando el medio y potenciando la captura por arrastre para escalas de guijarro a cometa, mientras que cúmulos nucleares ricos elevan la tasa de intercambios de 3 cuerpos que pueden descolgar planetas de sus lámparas anfitrionas. Elípticas con motores centrales gigantes tienen carriles más seguros para cuerpos rocosos, el horizonte de sucesos es mayor, pero el radio de marea escala más lentamente, de modo que algunas retienen supertierras capturadas que rozan a unas pocas décimas de unidad astronómica del borde y se encienden como linternas en cada inmersión. Las enanas con núcleos pequeños son más duras, el radio de marea se encoge hasta que la roca debe aventurarse tan cerca que la supervivencia se vuelve improbable y la regla son las cintas. Barrios distintos crían fósiles distintos. La navegación por este distrito interior es un manual de torques sutiles. La relajación resonante intercambia momento angular entre órbitas de energía similares, paseando al azar la orientación de un modo que puede ser más rápido que la dispersión de 2 cuerpos. Los ciclos Kosailidov del cúmulo más amplio inclinan y estiran trayectorias, a veces deteniéndolas en alta inclinación donde las distancias de pericentro rondan la línea de peligro durante largos intervalos. El propio espacio-tiempo añade letra cursiva encima, avance absidal por curvatura, deriva nodal por giro, minúsculos giros extra por el momento cuadrupolar si el girador central no es una esfera perfecta de gravedad. Sigue esos giros con el suficiente cuidado y estarás poniendo a prueba la afirmación sin cabello con un planeta como pluma. Las propiedades del material deciden resultados a microescala que los telescopios pueden, en principio, ver. Un globo silicatado con atmósfera delgada irradia calor en pulsos agudos y muestra armónicos orbitales fuertes. Un cuerpo rico en hielo lleva una memoria térmica más profunda y alcanza los máximos más tarde y por más tiempo. Un mini Neptuno con una envoltura hinchada de hidrógeno muestra crestas anchas y atenuadas con resplandores fotoquímicos que se prolongan hasta los meses fríos. Los momentos magnéticos importan, un dinamo potente engendra ráfagas de radio y auroras fieras, un núcleo muerto deja solo la exosfera erosionada por spattering y el polvo. Los anillos sobreviven si la autogravedad y el amortiguamiento colisional pueden vencer a la precesión diferencial, si no, se disuelven en espirales transitorias que reaparecen cada temporada cálida. Las lunas persisten si sus esferas de gel se mantienen intactas en el pericentro, si la cuerda se tensa demasiado, los satélites se pelan y pasan a sus propias vidas breves y bellas como detritos interiores. La violencia del máximo acercamiento también forja minerales que en otros lugares requieren hornos corticales profundos o grandes impactos. Venas de choque se congelan en vidrios tipo masquelinita, los hielos de alta presión se forman y deshacen, los sulfuros de hierro se reorganizan.
Nitruros y cianuros se condensan en las capas altas del aire y precipitan como películas frágiles que crepitan eléctricamente bajo la lluvia auroral. El entorno meteoroidal se dispara porque el distrito interior es polvoriento y muchos cuerpos comparten trayectorias similares. Los impactos prefieren las semanas alrededor del pericentro, de modo que los cráteres se agrupan en longitud y llevan salpicaduras vitrificadas que delatan la dirección de la zambullida. Uno puede imaginar leer, siglos después, una serie de microcráteres muy juntos en el casco de un rover e inferir el argumento exacto del pericentro de aquel año. Algunos refugiados encuentran una laguna. Resonancias de movimiento medio con otros cuerpos pequeños cerca del afelio pueden congelar la distancia de pericentro en un valor seguro incluso mientras el resto de la elipse precesa. Esos pastores resonantes forman familias fantasma, enjambres que comparten un acercamiento preferido y que, vistos de canto, dibujan arcos repetidos en luz dispersada dentro del resplandor central. Otros son guiados por gas. Un arrastre débil y constante puede arrear poblaciones hacia corredores estrechos del espacio de fases, como cuando las vallas de nieve provocan dunas. En un núcleo bien alimentado, estas fuerzas suaves pueden pesar más que las patadas aleatorias, creando cinturones longevos de mundos invisibles que solo se anuncian por su calentamiento sincronizado. Empuja los parámetros al límite y aparecen escenas más extrañas. Una supertierra vuelve una y otra vez a un pericentro a unas pocas decenas de radios solares de un coloso giratorio. El reforzamiento relativista del halo central hace que el cielo se ilumine de forma anisótropa en cada inmersión, y el anillo de fotones del horizonte se emborrona en un aro brillante y desplazado que se desliza por la cara nocturna del planeta como un lento reflector. El manto profundo del globo permanece parcialmente fundido durante eras geológicas. Una atmósfera rica en carbono genera hollines fotoquímicos que colapsan en breves lluvias aceitosas. Mundos de océano bajo hielo ventilan torres de vapor en la estación cálida y depositan gruesa escarcha a la altura del afelio, una respiración visible en el infrarrojo desde 500.000 de años luz. Nada de esto requiere un día ni una lámpara, solo un pozo profundo y tiempo. Desde lejos, el núcleo de esta república estelar parece tranquilo, un resplandor suave, algunas fulguraciones brillantes, un ballet de estrellas veloces. Bajo esa calma hay un censo de ciudadanos ocultos, mundos que eligieron la gravedad sobre la luz del día y aprendieron a vivir con otro reloj. Llevan sismogramas de la curvatura en sus cortezas, cicatrices aurorales en sus cielos, química escrita por la radiación en lugar de la luz del sol e historias puntuadas por mareas más que por estaciones. Llama al anfitrión como quieras, el reino espiral, la isla de soles, la federación luminosa, la regla en su corazón es simple y absoluta, cae hacia el lugar más profundo, aprende su ritmo y, si puedes, haz de allí tu hogar. Di la palabra y podemos perseguir a un viajero durante un año completo de su órbita imposible, desde la lejanía oscura hasta el horno y de vuelta, leyendo en cada brillo y grieta cómo un planeta se convierte en cronómetro de un pozo de gravedad. Toma un circuito completo y estíralo hasta convertirlo en un diario. Muy afuera, en el cuarto frío de su senda, el globo noctívago deriva por los suburbios silenciosos de la polis estelar, donde el murmullo del distrito central es solo un rumor. El cielo es una sala en polvo de lámparas distantes, la gran turbina oscura es apenas una mancha de escarcha de alta energía, más brillante para los instrumentos que para los ojos. Aquí el planeta respira despacio. Las celdas de convección del manto suben y bajan sin prisa, la tensión de marea es un zumbido de fondo y cualquier océano bajo el hielo se recambia en bucles de meses, no de minutos. La atmósfera, si existe, alcanza el reposo químico, radicales apagados, brumas asentadas, gases traza repartidos entre aire y salmuera. Los animales, si algunos evolucionaron para ajustarse a gradientes más que a la luz del día, holgazanean y almacenan energía como semillas del desierto tras una lluvia rara. El acercamiento comienza como un susurro en la corteza. Los armónicos de marea se fortalecen, primero como un latido suave montado sobre la rotación del planeta, luego como un ritmo claro al que las mareas pueden bloquearse.
Las fallas se despegan en longitudes predecibles, las gargantas criovolcánicas se presurizan, las partículas del anillo marchan en ondas de densidad en espiral que un orbitador bajo podría contar como surcos de vinilo. El cielo se ilumina de una forma que ninguna infancia enseña, no por una lámpara que se eleva, sino porque todo un cuadrante se vuelve más lechoso a medida que el halo interior del dinamo central se hincha con luz potenciada por Doppler. El cortinaje magnético se espesa alrededor del obstáculo en movimiento que es el planeta, el choque de proa se intensifica y la magnetocola se alarga, cuajándose de sitios de reconexión que estallan como soldadura bajo el agua. A mitad de la zambullida, la inducción convierte al mundo en un generador. El movimiento a través del campo enmarañado del núcleo impulsa corrientes que se cierran por la ionosfera y el interior, el calentamiento Joule se suma al presupuesto, los óvalos aurorales se ensanchan y se dividen. El espectro se endurece. Los rayos X hacen trizas la química, el ultravioleta garabatea nitratos en las capas altas y las partículas cargadas descienden por las líneas de campo para sembrar especies de nitrógeno reactivo, NOx, y peróxidos que se hundirán en los océanos semanas después como lluvia oxidante lenta. Si el viajero encapotado es un subneptuno, el manto hinchado de hidrógeno se enfría y expande en altura incluso cuando las capas más profundas se calientan. Si es rocoso, el día que nunca llega se sustituye por moratones térmicos, puntos calientes definidos por el esfuerzo más que por el sol, que derivan bajo corrientes en chorro como continentes de fiebre. El máximo acercamiento llega como geometría, no como amanecer. El horizonte luce un anillo desplazado donde las trayectorias de fotones rozan el borde del abismo, el anillo se desliza por la cara nocturna como un hula hula luminoso y lento, que se intensifica y atenúa con el reforzamiento relativista a medida que rota el flujo interior. La gravedad es ahora un escultor que puede sentir en los huesos. Las montañas se encogen elásticamente milímetros y rebotan, la roca profunda se acerca a su límite de fluencia. En capas dúctiles, la deformación se localiza en zonas de cizalla que se iluminan con microfusión, en tapas frágiles, trenes de réplicas ondulan. Un océano sellado bajo hielo entra en marea como un tubo de órgano, ondas de presión resuenan, cristales de hielo frágil baten, y penachos de salmuera florecen en chimeneas temporales que exhalan calor y gases traza. Si el globo viste anillos, la presión de ariete encrespa sus bordes y la precesión nodal los inclina unos grados. Si lleva una luna, la esfera de geo del satélite se pinza, y el pequeño compañero pierde polvo hacia un arco tenue que será cizallado en filamento antes del próximo invierno lejano. El pericentro es también un laboratorio para la relatividad. La pista no es una elipse cerrada sino una roseta de pétalos. Tras cada inmersión el argumento del pericentro salta hacia adelante, así que la siguiente semana de horno llega a otra longitud. Si el eje del girador central está inclinado, el plano orbital cabecea, y la sombra del anillo en el pericentro oscila de un año a otro como un reloj de sol que lee el espacio-tiempo. Esos minúsculos desplazamientos geométricos son relojes. Pliega la curva de luz en el infrarrojo medio sobre el periodo nominal y mira cómo el pico se adelanta. Cartografía picos de polarización por polvo de dispersión frontal y obsérvalos marchar respecto al máximo térmico. Cronometra las ráfagas de radio por inducción y mide el compás mientras el plano precesa. Pon esos pulsos juntos y pesarás el ancla central, estimarás su giro y esbozarás su cuadrupolo, como hace una estrella ese brillante, pero con una pluma fría, pequeña y obstinada. Después del latigazo, la recuperación. El plasma se adelgaza, la radiación se suaviza, el choque de proa retrocede, las auroras se apagan hasta casquetes fantasmales. La química mantiene el impulso, los nitratos precipitan, los peróxidos y el NOx se hunden en las almueras, la nieve de bruma polimérica se deposita como una escarcha sucia que luego sublima desde las cuencas subpolares. La inercia térmica escribe colas gruesas en la curva de luz, la emisión de un globo rocoso cae rápido, la de un mundo rico en hielo se prolonga, la de un mini Neptuno desparrama el pico en un hombro ancho con resplandor fotoquímico. En el suelo,
O bajo él, los ecosistemas, si existen, pivotan de la reparación al metabolismo, gastando los oxidantes guardados durante la semana de tormentas. El calentamiento por mareas vuelve al fondo, pero no a cero. El interior queda más cálido de lo que permitiría cualquier noche sin sol, y a lo largo de los tiempos geológicos el balance acumulado rivaliza con el de lunas pequeñas en sistemas planetarios ordinarios. Aleja el zoom hacia el anfitrión para ver por qué estas historias difieren entre barrios. En una provincia estelar barrada, las vías de gas alimentan el núcleo y engrosan el medio. La captura aerodinámica favorece escalas de guijarro a cometa y pastorea mundos pequeños hacia familias con una dirección de pericentro compartida, cinturones fantasma que pintan arcos repetidos de polvo tenue dentro del resplandor central. En el centro de una gran elíptica, el motor central es más pesado y el corredor seguro para la roca es más ancho. Supertierras capturadas pueden rozar de cerca, sobrevivir y convertirse en lámparas térmicas periódicas que sazonan la niebla interior con sólidos. En capitales enanas con pesos pluma en el núcleo, la roca debe zambullirse demasiado cerca para estar cómoda, dominan los eventos fabricantes de cintas y el distrito interior luce anillos transitorios, brillantes por choque, que se encienden y apagan cuando las corrientes se cruzan. El mismo sensor dinámico que fija con qué frecuencia ocurren fulguraciones brillantes también fija cuántos ciudadanos ocultos cabalgan rosetas en lugar de convertirse en cintas. La instrumentación elige sus batallas. La temporización en el infrarrojo medio favorece la cadencia del calor, los oídos submilimétricos escuchan estallidos de Maser ciclotrón por inducción. La polarimetría óptica caza los pequeños destellos altamente polarizados de arcos de polvo de dispersión frontal. La espectroscopía de alta resolución apunta a líneas alcalinas, sodio, potasio, ensanchadas por presión y sazonadas por spattering, mientras que el oxígeno y el carbono neutros brillan en líneas prohibidas que cuentan cuánto de la exosfera está siendo roída. La astrometría de precisión en el parsec interior atrapa tirones diminutos y correlacionados sobre trazadores cercanos, aunque ningún mundo individual destaque, una población añade textura a la danza que un interferómetro paciente puede desenredar. Futuras antenas espaciales de baja frecuencia quizá escuchen algún día los suaves susurros gravitacionales de los supervivientes más apretados y masivos, un murmullo de relación de masas extrema a escala planetaria que mapea los contornos más profundos del pozo central. La resistencia del material, no solo la masa, decide la microfísica que los telescopios pueden leer. Pieles silicatadas irradian con nitidez y crujen con estrépito. Mantos de hielo almacenan calor y exhalan despacio, capas de hidrógeno atenúan los picos y alargan las colas. Dínamos fuertes braman en radio y pintan auroras brutales, núcleos muertos guardan silencio salvo por el resplandor de spattering y el polvo. Los anillos persisten si la autogravedad y el amortiguamiento colisional vencen a la precesión diferencial, de lo contrario se disuelven y reforman en cada temporada cálida, dejando un código de barras repetible de espirales inclinadas. Las lunas duran si sus esferas de influencia sobreviven al pinzamiento en el máximo acercamiento, de lo contrario se desprenden en arcos temporales y luego en nada, contribuyendo con una llovizna tenue y periódica de granos a la neblina interior. Incluso el fracaso deja conocimiento. Un mundo desmenuzado se convierte en una corriente delgada arrollada en fase, donde el lazo se autointerseca, los choques iluminan el gas y esculpen un anillo roto cuya tasa de precesión codifica la masa y el giro del núcleo. Los granos cargados de la corriente derivan bajo fuerzas de Lorentz hacia pinceladas polares, si estas cruzan la línea de visión hacia un trazador brillante de fondo. La curva de luz se fractura en un conjunto de caídas de borde afilado que avanzan con el grosor del anillo y se retuercen con su cabeceo. Lee esas series de caídas el tiempo suficiente y reconstruirás la geometría de un lugar que no puede visitarse, solo inferirse, lo que desde lejos parece una brasa tranquila en medio del archipiélago estelar, un resplandor suave, unas pocas fulguraciones, un ballet veloz de estrellas trazadoras, es en realidad un centro urbano con clima.
Ocultos entre su tráfico hay mundos sin amaneceres que miden el tiempo por la curvatura, almacenan calor de las mareas y escriben sus calendarios en capas de vidrio, sal y hielo. Cambian la luz del día por la disciplina del pozo profundo y encuentran maneras de vivir según esa norma, con una química que se reinicia en lugar de ciclar, con océanos que respiran al compás relativista, con rocas que recuerdan los ángulos entre los pétalos de la gravedad. Llama al anfitrión como quieras, el dominio espiral, el barrio luminoso, la isla de soles, la mancomunidad estelar, su ley es simple y acogedora para cualquier vagabundo, si puedes caer sin deshacerte, puedes pertenecer. Los modeladores delinean los corredores donde la supervivencia vence al desgarro escribiendo primero el balance más simple que pueden y luego añadiendo los pecados necesarios. El radio de marea escala como el tamaño del planeta multiplicado por la raíz cúbica de la razón de masas. Enfréntalo a la distancia de máximo acercamiento y obtienes una franja de aprobado /diagonal suspenso en el espacio de fases que se ensancha para hielos y se estrecha para hierro. Añade disipación viscoelástica y la región del tal vez engorda, porque los mundos que se flexionan y calientan también sangran energía orbital y elevan sus pericentros a lo largo de miles de vueltas. En torno a un coloso central modesto, millones de soles, el carril seguro para roca queda fuera de una fracción de unidad astronómica, si escalas el motor por 1000. Ese mismo mundo puede patinar mucho más cerca porque el gradiente se suaviza. Esa verdad contraintuitiva implica que las elípticas gigantes en la capital de la constelación podrían conservar más errantes intactos, mientras que núcleos más pequeños en poblaciones más somnolientas producen cintas como regla. Las tasas importan, y el centro de la República Estelar es generoso. Los cúmulos nucleares siembran capturas de 3 cuerpos cada vez que un par estrella, planeta roza el pozo central. Aproximadamente una entre muchos miles de inversiones aparcará al compañero pequeño en una elipse de aguja mientras la lámpara es arrojada hacia afuera, aturdida pero aún ligada al gran barrio. Suministro de vagabundos no falta. Los discos galácticos eyectan planetas por miles de millones a lo largo del tiempo cósmico por percances de migración y peleas dinámicas. El Distrito Central, con su densa multitud y su gas derivante, barre una parte de esos errantes hacia la membresía. Suma un débil arrastre aerodinámico del plasma caliente y una lluvia lenta de pequeñas pérdidas de energía en cada zambullida, y una fracción de los transeúntes cambia la credencial de visitante por residencia. El saldo metropolitano no es un puñado de exotismo sino una población sombra, incontables ciudadanos fríos trazando rosetas que ningún eclipse ordinario revelará. Las estrategias de observación suenan a búsqueda del tesoro. En la confederación espiral más cercana a casa, el parsec interior ya está cartografiado en puntos móviles. Amplifica esa precisión y un tirón de masa planetaria se vuelve visible como ondulaciones correlacionadas en las trayectorias de trazadores débiles. En la ciudad-estado nebular más lejana, gana la temporización, curvas de luz en el infrarrojo medio que coronan puntuales y cuyo desfase avanza con el ritmo relativista, picos submilimétricos de auroras por inducción que se afilan cerca del pericentro. Destellos polarizados de arcos de polvo con dispersión hacia adelante que preceden al máximo térmico por un desfase predecible si los anillos se inclinan por arrastre del marco. Espectros de alta resolución tomados durante la semana caliente buscan líneas anchas de alcalinos de una exosfera hinchada y un tenue oxígeno en líneas prohibidas que diga cuánto de la atmósfera fue roído. Apila múltiples órbitas y la geometría cae por su propio peso. La masa a partir del periodo y la amplitud, el giro a partir del cabeceo del plano, el cuadrupolo por la tasa a la que se abren los pétalos. Los climas de estos mundos noctívagos aprenden a presupuestar como contables avaros. Mantos ricos en hidrógeno construyen troposferas profundas y cálidas por absorción inducida por colisiones, las mareas inyectan picos de calor que la circulación difumina horizontalmente, mientras la mezcla vertical transporta oxidantes desde casquetes aurorales hacia océanos oscuros. En cuerpos rocosos, fusiones parciales ascienden y se detienen como diques horizontales, vitrificándose entrepasadas y preservando un palimpsesto de semanas de horno. En gigantes de hielo,
salmueras de amoníaco y agua mantienen conductos que se abren durante el pericentro y se pinzan en el invierno lejano. Una respiración que deja bandas texturales legibles por cualquier aterrizador que aprenda a frenar bajo un cielo así. La química nunca se asienta, radicales generados en lo alto durante la semana de tormentas difunden durante meses y completan sus reacciones en lugares donde la luz del sol nunca llega, de modo que los ciclos redox los escribe la fase orbital, no el patrón diurno. Si aparece vida, probablemente atesoraría enzimas que preactivan vías de reparación antes de la zambullida e hibernan en la larga deriva, tratando la gravedad como clima y el espaciotiempo como calendario. El magnetismo talla firmas lo bastante ruidosas para oídos distantes. El movimiento a través del campo central genera alas de Alfvén que enlazan el mundo con el resplandor. El modelo de inductor unipolar predice ráfagas de radio cuyas frecuencias siguen la giromagnética local y cuyo poder escala con el cuadrado de la velocidad relativa. Esas ráfagas deberían agruparse en ventanas de anomalía verdadera donde el planeta corta corrientes fuertemente magnetizadas y donde la reconexión desgarra la cola. Las corrientes inducidas calientan la ionosfera, acoplándose a vientos neutros que, a su vez, desplazan donde la química auroral escribe sus nitratos y peróxidos. Un dinamo nativo fuerte multiplica el efecto, enjaula partículas cargadas y monta coronas aurorales tan brillantes que incluso la cara nocturna apagada parpadearía en falsos amaneceres. Un núcleo muerto no queda mudo, hace spattering, pero su radio es tenue, su aurora fantasmagórica, su química más lenta. Anillos y lunas se vuelven reporteros casi a su pesar. La presión de Ariete zumba en el pericentro, encrespa los bordes de los anillos y lanza ondas de densidad en espiral cuyas longitudes de onda codifican la gravedad local y el arrastre que sienten las partículas. La precesión diferencial retuerce esos patrones en códigos de barras que, leídos en pasadas sucesivas, revelan cómo cabecea el plano orbital y cómo se abren los pétalos de la roseta. Los satélites sobreviven solo si sus esferas de geo permanecen generosas en el máximo acercamiento. En casos frontera, una luna se pela en un arco de detritos que fulgura en dispersión frontal y luego se muele en un filamento. La temporización de ese destello respecto al máximo térmico fija cuán cerca ocurrió el despegue. Rara vez, un compañero resonante en el afelio puede mantener fija la distancia de pericentro pese a los otros torques, pastores fantasma que mantienen viva a una familia de mundos congelando el ángulo peligroso donde las mareas apretarían demasiado. Desgarrarse no es coda sino capítulo. Cruza la línea angosta y el viajero se alarga en una corriente, los segmentos internos se adelantan, los externos se rezagan, y cuando el lazo se cierra las autointersecciones chocan, encienden el gas y golpean el polvo en un aro roto que precesa. Los granos cargados de ese aro derivan a lo largo de las líneas de campo, pintando pinceladas polares. Si un brillante trazador de fondo pasa detrás, la curva de luz sufre una pila de caídas de filo de navaja espaciadas por el grosor del anillo y desplazadas por el cabeceo. Esa firma es un descodificador de la masa y el giro del motor central y una autopsia del mundo que falló el corredor por un cruel porcentaje. Todo escala, así que la mancomunidad de constelaciones escribe variaciones sobre el tema. En una metrópoli donde el núcleo es pesado y está alimentado, el baño de fotones a una unidad astronómica durante las fulguraciones rivaliza con el mediodía de mundos corrientes, las pieles volátiles hierven, las fábricas de bruma rugen y las estelas de polvo son seguras. En un barrio más tranquilo con un motor más ligero, la radiación esculpe la química sin mucho calor. Las atmósferas se espesan con polímeros y nitrilos que nievan en los meses posteriores al pericentro y subliman de nuevo al año siguiente, pintando un ciclo estacional sin sol. En provincias barradas, las vías de gas favorecen la captura por arrastre y luego arrean a los supervivientes hacia cinturones con direcciones de pericentro compartidas. En poblaciones enanas, el corredor seguro es tan estrecho que la neblina interior se refresca continuamente con cintas recién hechas y los arcos de polvo son jóvenes y brillantes. Si alguna vez la inteligencia cabalga una de estas rosetas, su ingeniería no se parecería en nada al culto de la lámpara de civilizaciones ordinarias.
La energía llega en crecidas previsibles por mareas e inducción. Los sumideros de calor son la gran oscuridad. Las contraluces en la línea de visión están por todas partes gracias al aro de lente. Las redes eléctricas aprenderían a beber la semana caliente y dormir el invierno lejano. Los laboratorios de química temporizarían sus radicales con la lluvia auroral. Los observatorios tratarían el anillo de fotones como una lámpara de calibración que se desliza por el cielo. Las tecnofirmas pulsarían con la órbita, calor residual que corona cerca del pericentro pero se prolonga más de lo que permitiría la geología sola, radio coherente que cabalga las bandas de inducción, patrones de despeje de bruma artificial que se oponen a la producción fotoquímica. Incluso sin tales artificios, la cadencia natural es lo bastante generosa para hallarla con instrumentos pacientes y apetito por lo sutil. Desde el balcón alto donde nombramos cosas, la Federación Luminosa es solo otra galaxia, una mancha con un corazón brillante. En el nivel donde las órbitas raspan la física hasta dejarla en carne viva, es un taller para mundos que cambiaron la luz del día por una regla más honda. Guardan efemérides en venas de vidrio y capas de sal, prometen sus tormentas por geometría en lugar de amanecer y suman su aliento callado y periódico al resplandor que marca el centro de la unión estelar. Llama a ese anfitrión distrito espiral, dominio estelar, ciudad de lámparas, los nombres son disfraces. La ley debajo es siempre la misma. Si un errante puede rendir la energía justa sin rendirse a sí mismo, el núcleo lo hará ciudadano, y la roseta hará el resto. El giro es el conspirador silencioso que decide cómo envejece un viajero capturado. Los torques de marea intentan bloquear la rotación en una resonancia con la órbita. El objetivo no es un amistoso 1 a 1 como el de lunas corrientes, sino un compromiso cambiante porque el planeta pasa casi todo el tiempo arrastrándose y unos pocos días sprintando. Muchos mundos se asientan en bamboleo caótico con estados preferidos cerca de 3-2 o 5-2 entre el giro y el movimiento medio, y luego saltan cuando la precesión del pericentro deriva la frecuencia de forzamiento. La oblicuidad tampoco es una constante noble, los acercamientos intensos tiran del eje de giro, y cualquier núcleo líquido u océano subterráneo actúa como un cardán que se rezaga frente al torque, convirtiendo cada inmersión en una pequeña inclinación acumulativa. A lo largo de miles de vueltas, el interior elige una reología para vivir, tipo Maxwell si está cálido y húmedo, tipo Andrade si dominan las redes cristalinas, y esa elección fija cuán eficientemente la energía orbital se vuelve calor. Una cáscara de hielo gomosa con tiempo de relajación de horas responde a la marea como un tambor, un manto vítreo con tiempo de relajación de años encaja el golpe tarde, embadurnando el calentamiento en los meses de deriva y reescribiendo la curva térmica. La fuga es un libro mayor con 2 columnas, térmica y no térmica, y el pericentro paga ambas. En la semana caliente, los fotones de rayos X y ultravioleta bombean la termosfera hasta que la exobase se hincha. Si la energía de ligadura por partícula es lo bastante baja, despega un viento hidrodinámico y la pérdida de masa se vuelve limitada por energía, proporcional al flujo de alta energía incidente y al cubo del radio planetario dividido por la masa. Donde los fotones no pueden terminar el trabajo, lo hacen las partículas, el intercambio de carga y el spattering arrancan átomos pesados, y los iones pickup los arrastran por el flujo magnetizado. Las capas de hidrógeno sobreviven por puro inventario, el aire rocoso sobrevive por peso molecular y escondiéndose en trampas frías entre inmersiones. Los mini Neptunos caminan una línea donde unos cientos de millones de años de temporadas de horno pueden pelar sus envolturas externas y dejar supertierras cálidas con cicatrices fotoquímicas. Cada kilogramo perdido es una página arrancada del futuro juego de química, y aún así esas pérdidas escriben señales en líneas de sodio y potasio, en el brillo de oxígeno en el ultravioleta lejano y en susurros de radio de corrientes pickup que un telescopio paciente puede contar. Los procesos de superficie responden con sus propios relojes. En la roca, los sismos de marea cosen redes densas de microfallas que reptan en el afelio y se destraban en la zambullida. Venas de minerales de alta presión se congelan en milisegundos, vitrificando trazadores de la dirección del esfuerzo como flechas en un mapa.
En el hielo, los canales de salmuera se recosen en tejidos que recuerdan la última docena de semanas calientes, a medida que la convección se fortalece, diapiros de hielo cálido y salado ascienden, se detienen y dejan llanuras picadas donde irrumpieron, rasgos que en cualquier otro lugar se confundirían con calderas criovolcánicas. Si ya se somera una corteza carbonácea, el ultravioleta del pericentro cocina residuos poliaromáticos que oscurecen la superficie y acentúan los contrastes térmicos. Cuando el planeta vuelve a deslizarse en la oscuridad, esos contrastes impulsan vientos catabáticos bajo un cielo sin estrellas, levantando polvo que siembra las brumas de la siguiente temporada. Un mundo con siquiera una biosfera modesta trataría estos pulsos como fiesta y hambruna. Enzimas sincronizadas con la temporada eléctrica prearmarían vías de reparación, las membranas se endurecerían frente a peróxidos y las redes metabólicas florecerían cuando los oxidantes precipitan y dormirían cuando la despensa se agota. La actitud del motor central importa, y los núcleos a lo largo de la República de la Luz ofrecen un espectro de humores. En un centro bien alimentado, el flujo interno es espeso, el baño de fotones es brillante y la topología magnética cambia a escalas humanas. Los ciudadanos capturados ven semanas de horno que rivalizan con los mediodías de mundos corrientes y tormentas de inducción que iluminan cielos polares como continentes. En un distrito más austero, el resplandor es duro pero tenue, la química se talla más de lo que se cocina, y las atmósferas evolucionan hacia mezclas pesadas y tosudas que resisten los años polimerizando en altura y lloviendo láminas finas que crepitan bajo auroras débiles. En provincias barradas, las vías de gas siembran un arrastre suave que redondea órbitas y arrea a los supervivientes en cinturones con longitudes de máximo acercamiento compartidas, en cantones enanos con núcleos ligeros. Los carriles de supervivencia se estrechan hasta que la piedra debe coquetear tan cerca del borde que las cintas superan a las rosetas y la neblina interior es joven y constantemente renovada. Las multitudes generan resonancias, y aún mundos que nunca se encuentran se modifican mutuamente. Cerca del afelio, con mensurabilidades de movimiento medio atrapan pares que intercambian momento angular en pulsos lentos que mantienen sus pericentros lejos del peligro, una sociedad de ayuda mutua de ciudadanos invisibles. Más adentro, resonancias seculares ligadas a la tasa de precesión de todo el cúmulo pueden bombear inclinaciones mientras amortiguan excentricidades, cambiando riesgo de zambullida por bucles inclinados que pintan el resplandor interior con polvo de alta latitud. Ocasionalmente un remanente compacto en una trayectoria de caída lanza los dados, un encuentro breve y fuerte voltea el plano orbital de un superviviente o empuja la excentricidad más allá de la línea segura, y una futura semana caliente se vuelve la última. Si una luna o un anillo iba en el viaje, su destino se vuelve una marca temporal, donde del órbita ocurrió el desprendimiento, cuán grueso se volvió el arco, hacia qué lado torsionaron las espirales por el cabeceo. Pistas preservadas en destellos polarizados que llegan como puntuación antes del máximo térmico. Las estrategias de detección recompensan a observadores tercos. La temporización en el infrarrojo medio sigue siendo el ancla, porque el calor dice la verdad, picos que se repiten puntualmente pero se desplazan en fase a medida que avanza la senda en pétalos, anchuras que diagnostican la capacidad térmica, colas que separan hielo de roca y de gas. La radio de baja frecuencia, si se capta, brinda ganchos nítidos para colgar modelos, ráfagas aurorales que cartografían giromagnetofrecuencias y, por tanto, intensidades de campo en el flujo, chisporroteos de reconexión que cronometren la geometría de la magnetocola, intervalos de calma que revelen cuando el planeta se desliza a lo largo de las líneas de campo en vez de cortarlas. La polarimetría óptica y del infrarrojo cercano caza destellos pequeños y muy polarizados de polvo con dispersión frontal en anillos transitorios. La espectroscopía durante la semana caliente persigue líneas alcalinas ensanchadas y un débil oxígeno en líneas prohibidas, mientras que los oídos submilimétricos escuchan bultos de continuo de estelas de polvo tibio. Apila un puñado de órbitas, pliega por el periodo cambiante, y la masa central cae por su peso. Sigue el cabeceo de los picos de polarización respecto a los máximos térmicos y el giro se deja ver,
Mide la tasa a la que deriva el instante del pico y asoma el cuadrupolo, una prueba de si la gravedad de la turbina oscura es tan calva como dicta el teorema de no pelo. Los experimentos mentales de ingeniería afinan la imagen. Una civilización que cabalgara tal senda construiría redes que se cargan con mareas e inducción, no con sol. Los sumideros de calor serían la noche profunda. Los observatorios usarían el anillo de fotones como calibrador móvil barriendo el horizonte cada semana de horno. Si cultivaran química, temporizarían reactores con la lluvia de oxidantes y canalizarían salmueras por rocas porosas cuando la marea está alta. Si señalasen, su calor residual coronaría de forma demasiado simétrica salvo intervención, su radio cabalgaría las bandas de inducción donde la naturaleza también grita, su bruma despejaría con una fase que combate la producción fotoquímica. Nada de eso es necesario para sostener el caso, pero implica que las tecnofirmas aquí serían periódicas, atadas a la geometría y superpuestas sobre una cadencia escrita por la propia gravedad. Los capítulos más frágiles dejan los trazadores más nítidos. Cuando un viajero calcula mal el corredor y se alarga en una corriente, el anillo roto que le sigue precesa como un metrónomo lento, cada vez que se cruza consigo mismo, los choques iluminan y la niebla interior brilla en arcos. Los granos cargados derivan a penachos polares alineados con el gran campo, si esas brochas pasan frente a un brillante trazador de fondo. La curva de luz desciende y asciende en escalones de filo de navaja que se repiten con el grosor del anillo y cabecean con la deriva del plano. Lee unas temporadas de esos pasos y podrás reconstruir la inclinación del anillo, la tasa de precesión y, por ende, el giro central, una autopsia que a la vez traza los contornos gravitatorios más profundos de la ciudad. Todo esto convierte el núcleo del dominio luminoso de chispazo decorativo en laboratorio donde los mundos cambian la luz del día por un ritmo más estricto. Los ciudadanos capturados guardan relojes en venas de vidrio y bandas de sal, escriben calendarios en nitratos aurorales y escarchas poliméricas y evolucionan climas que responden al pericentro más que al mediodía. Engrosan o afinan la neblina interior, siembran arcos de polvo que susurran en polarización, se flexionan en calor que se fuga como infrarrojo que cualquiera con paciencia puede cronometrar. Llama al anfitrión municipio estelar, conurbación radiante, república de lámparas, ciudad de soles, el nombre es una etiqueta sobre una ley que no cambia, cae hacia el pozo más profundo que encuentres, gasta energía para sobrevivir al máximo acercamiento, guarda la memoria en piedra y hielo, y regresa a tiempo hasta que un empujón termine la historia o la órbita se redondee en una vida más tranquila. Con el tiempo, la electricidad del movimiento escribe arquitectura por los cielos del viajero. Alas de Alf-Ben atan el globo al resplandor interior como vientos invisibles, donde esos sistemas de corriente se cierran por la ionosfera, chorros estrechos de viento neutro se arremolinan y tallan canales longevos en la alta atmósfera. Esas vías se vuelven autopistas preferentes para los productos fotoquímicos tras cada semana de horno, de modo que nitrilos y peróxidos migran a lo largo de grandes círculos repetidos que un espectrógrafo podría mapear como cintas ligadas a la estación. Si el dinamo del mundo es fuerte, la inducción lo empuja hacia un cuasi-estado estacionario en el que la conductancia de Pedersen ionosférica aumenta durante la zambullida, elevando la fracción de calentamiento Joule y desplazando el máximo térmico ligeramente antes de lo que predecirían las mareas por sí solas. Ese adelanto de fase es pequeño pero diagnóstico, unos pocos grados en anomalía verdadera que separan un manto de hielo de uno rocoso, un núcleo muerto de uno vivo. La evolución del giro nunca deja de negociar. Aparecen torques tipo Yorp incluso sin sol porque el campo de radiación cerca del pericentro es anisótropo y la superficie emite calor con un contraste longitudinal intenso. El retroceso neto de ese brillo térmico desigual empuja las tasas de rotación a lo largo de muchas vueltas. Añade un anillo descentrado o una forma triaxial y el bamboleo del planeta se vuelve una caminata lenta entre resonancias, con breves ventanas de estabilidad aparente seguidas de vuelcos caóticos cuando el pericentro avanza hacia una geometría desafortunada. Las mareas de oblicuidad acoplan con esta danza,
bombeando energía con mayor eficiencia cuando el eje de giro ronda ciertas inclinaciones. Los mundos pueden autoajustarse a estas inclinaciones calientes y luego alejarse otra vez a medida que la roseta abre pétalo a pétalo. Los anillos cuentan su propia historia paciente. El arrastre de Poynting-Robertson y el arrastre por plasma actúan ambos en el pericentro, acortando los semiejes mayores de las partículas en pulsos. Entre inmersiones, el enfriamiento colisional y la autogravedad pastorean los detritos de vuelta hacia bandas estrechas. La precesión diferencial bajo el cuadrupolo central retuerce esas bandas en códigos de barras espirales repetidos. El arrastre del marco añade un cabeceo lento que eleva y baja el patrón respecto al ecuador del planeta. Lee ese código de barras por un puñado de órbitas y el signo del giro central, progrado o retrógrado, salta a la vista, junto con una medida burda de su magnitud. Si sobrevive una pequeña luna pastora, su estela talla festones cuyo espaciado fija la masa de la luna. Si la luna se pela durante una temporada particularmente dura, la pérdida súbita imprime un cambio abrupto en la profundidad óptica del anillo que se vuelve una marca temporal del estrechamiento del corredor. La geofísica convierte la órbita en mineralogía. A presiones que se encuentran a unos cientos de kilómetros de profundidad, los silicatos cruzan fronteras de fase que secuestran agua y carbono de forma distinta. Los pulsos de pericentro pueden impulsar frentes de deshidratación o descarbonatación de vida corta que ascienden como ondas. Esos frentes dejan venas vítreas y pobres en volátiles congeladas en escalas de minutos, un código Morse ígneo que registra no el tiempo atmosférico, sino la geometría. En el hielo, los clatratos se forman y fallan en marcha. Jaulas de clatrato de metano crecen entre zambullidas y colapsan cuando la presión cae en fracturas bombeadas por mareas, ventilando penachos que pintan la nieve cercana con orgánicos oscuros antes de que el invierno frío selle los huecos. El efecto acumulado es una corteza que parece haber sufrido épocas alternas de impactos y volcanismo, salvo que los espaciados son de relojería y el origen es la gravedad, no el azar. La municipalidad radiante que hospeda todo esto proporciona contraluces gratis. El anillo de fotones es una lámpara de calibración móvil. Las estrellas de fondo en el primer segundo de arco del núcleo son abundantes. Filamentos de gas ionizado enhebran el distrito como letreros de neón. Una estela de polvo transitoria del viajero, vista contra cualquiera de esos fondos, polariza la luz por dispersión hacia adelante. El grado y el ángulo de polarización culminan ligeramente antes del máximo térmico, y el desfase crece si el plano orbital cabecea por el giro del núcleo. En el libro mayor de un observatorio, eso significa curvas de fase térmica en el infrarrojo medio para anclar el calor, polarimetría en rojo y cercano infrarrojo para cronometrar los destellos de polvo, monitoreo submilimétrico de máser ciclotrón por inducción y espectros de alta dispersión alrededor de los dobletes de sodio y potasio para cazar exosferas hinchadas ensanchadas por presión y agitadas por spattering. Apila unas cuantas órbitas, pliega por el periodo que va arrastrándose, y la masa, el giro y el cuadrupolo de la ciudadela central aparecen sin un solo eclipse. El pensamiento poblacional convierte las anécdotas en censo. Los discos lanzan errantes por miles de millones, los cúmulos nucleares en archipiélagos estelares realizan intercambios de tres cuerpos como cosa corriente. Las vías de gas en provincias barradas engrosan el medio y hacen verosímil la captura aerodinámica para cualquier cosa, desde grava hasta enanos helados. La sección eficaz de captura para pares planeta-estrella que rozan un motor central escala con la densidad de binarias y la dispersión de velocidades del centro, ambas crecen hacia el núcleo. Incluso si solo una fracción ínfima de encuentros termina en residencia, el suministro constante a lo largo de gigaaños implica una población sombra, ciudadanos fríos en rosetas excéntricas, una minoría hecha cintas, una minoría aún menor circularizada en brasas cálidas y tenues que siembran la niebla interior con polvo. Su efecto integrado puede estar ya en nuestros datos como variabilidad en exceso y coherente en fase, y arcos tenues y repetidos dentro del resplandor central que ningún remanente de supernova explica del todo. La habitabilidad, despojada de luz diurna, se vuelve una cuestión de presupuestos, escudos y sincronización.
Un océano de hidrógeno bajo un cielo pesado puede mantenerse a temperaturas templadas en profundidad incluso durante la larga deriva, con la convección cerrando el bucle entre los oxidantes depositados por la aurora y los reductores que percolan desde sistemas hidrotermales bombeados por mareas. La vida que evolucione en un lugar así no usaría ciclos diurnos, se entrenaría para la semana de horno, prearmando la reparación del ADN, cambiando la química de membranas y acaparando o soltando antioxidantes según el calendario. Las biofirmas, si alguna vez escapan, serían orbitales, gases traza que se disparan en una ventana de fase predecible, cambios de albedo espectral por películas transitorias depositadas tras el pericentro, quizá incluso un tenue silenciamiento de radio periódico si una biosfera aprende a cabalgar el tiempo de inducción en lugar de combatirlo. Nada de eso es necesario para que la física cante, es simplemente lo que la química y el tiempo permiten cuando la geometría lleva el reloj. Empuja los parámetros y la república constelada responde con extremos. En torno a un soberano central verdaderamente masivo, el radio de marea para roca que se cuela dentro del anillo de fotones sigue quedando fuera del horizonte, de modo que una supertierra rica en hierro puede rozar peligrosamente y sobrevivir. La relatividad pasa a dominar el relato, emborronando el cielo con luz reforzada relativísticamente y adelantando el máximo térmico en cada pasada. En torno a un núcleo liviano en un cantón enano, el corredor seguro se estrecha hasta que el calentamiento de pericentro y la presión de ariete cruzan a la demolición, así que las cintas son comunes y los anillos rotos precesan como metrónomos lentos que modulan la neblina interior. En capitales ricas en gas, la captura por arrastre escribe familias con longitudes de máximo acercamiento compartidas, en distritos austeros. Sobreviven los que tuvieron la suerte de caer en resonancias longevas que congelan un pericentro seguro mientras todo lo demás precesa. Desde muy lejos, la isla de Soles sigue siendo solo una llama suave en una habitación oscura. De cerca, su centro está atareado con ciudadanos ocultos que aprendieron a medir el tiempo por la curvatura. Llevan cicatrices aurorales en lugar de atardeceres, almacenan calor en mareas en vez de verano y escriben su historia en venas vítreas, bandas salinas, destellos polarizados y exhalaciones infrarrojas que regresan puntualmente. Convierten un núcleo galáctico, ese distrito espiral, ese arrondissement luminoso, esa capital estelar, en un metrónomo. Y la regla que los admite es austera, implacable y extrañamente generosa: cede la cantidad justa de energía en el lugar adecuado, atraviesa el corredor sin deshilacharte, y podrás cambiar la luz diurna por pertenencia, regresando una y otra vez por una senda en pétalos que solo la gravedad podría dibujar. El cielo sobre un viajero así nunca es el mismo dos veces, y las diferencias no son tanto meteorología como geometría. A medida que aumenta la velocidad, la aberración arrastra todo el firmamento hacia adelante, las estrellas de fondo se apiñan en una cuña brillante, con sus espectros corridos al azul, mientras el cielo opuesto se adelgaza y enrojece. La lente añade un segundo truco: a medida que el globo barre parámetros de impacto cambiantes, las cáusticas garabatean arcos tenues y móviles por los cielos, breves espejismos de soles remotos plegados por la curvatura. Cerca del segmento al filo, el anillo de fotones de la ciudadela central se enciende en un aro desplazado, su brillo modula con el giro del flujo interno, y su posición se desplaza de año en año a medida que la roseta se abre. Con un pequeño telescopio y paciencia, los habitantes, si los hay, podrían tratar ese aro como un metrónomo a la deriva, calibrando relojes e interferómetros de base larga con una luz que no es lámpara sino trayectoria. Bajo esa cúpula cambiante, el calor no llega desde un hemisferio sino desde un armónico. Las mareas de grado 2 pintan dos lóbulos cálidos que persiguen la longitud subpericentro. La viscosidad decide si el máximo adelanta o atrasa al esfuerzo. En una cáscara de hielo blando el pico llega temprano y se difumina en un cinturón ancho, en roca más vítrea llega tarde y alto, un moretón térmico que se desliza bajo las corrientes en chorro.
La circulación que impulsa es ajena a los mundos iluminados por soles, superrotación nacida de contrastes de presión longitudinales, ondas de gravedad que rompen donde las mareas se enfocan, y mareas atmosféricas que resuenan con la marea corporal para amplificar o amortiguar el calentamiento mediante pequeños desfases. Acóplalo a una corona magnética y el resultado es un libro de cuentas de energía en 3 capas, calentamiento Joule arriba, disipación mareal abajo y trabajo advectivo en medio, que escribe desfases característicos en la curva de fase del infrarrojo medio. La química responde tanto en isótopos como en moléculas. Cada semana de horno pela primero los átomos más ligeros, hidrógeno y nitrógeno escapan con fraccionamiento que enriquece el deuterio y los isotopólogos pesados a lo largo de muchas temporadas. Sodio y potasio, esputtereados de la superficie y de las cimas de nubes, se ensanchan en líneas gordas con alas no maxwellianas porque los iones pK muestrean el espacio de velocidades de forma desigual. Los nitrilos polimerizan en brumas de tolinas que colapsan en escarchas pardas cuando el mundo vuelve a la oscuridad. Peróxidos y nitrógeno reactivo llueven a salmueras, donde oxidan sulfuros y disparan serpentinización que ventila hidrógeno de vuelta, un bucle redox sincronizado por la gravedad. Si la biología se suma a la conversación, heredará esos relojes y químicas, enzimas que se prearman para los estallidos de radiación, membranas que cambian insaturaciones para surfear mareas de peróxidos y metabolismos que atesoran oxidantes depositados en casquetes aurorales para gastarlos en los meses lentos y oscuros de abajo. En lo profundo, la física mineral dirige la partitura. A medida que presión y temperatura cruzan fronteras de fase con cadencia mensual, la olivina cambia de polimorfo, los clinopiroxenos se solucionan y el agua migra entre sitios de redifusión. Pulsos breves y duros cerca del máximo acercamiento empujan frentes de deshidratación hacia arriba. Durante la deriva, la rehidratación desciende por los bordes de grano. La alternancia suelda venas vítreas pobres en volátiles que se congelan en minutos, un código Morse ígneo que registra no el tiempo, sino la geometría. En el hielo, clatratos se construyen en poros durante el largo invierno y colapsan cuando la presión cae en fracturas bombeadas por mareas, ventilando ramos de cristales de metano que se depositan sotavento como lapilli volcánicos. Incluso un mundo muerto se vuelve diarista, microseísmos en los modos normales del cuerpo suenan en cada pasada, y su deriva lenta en frecuencia a medida que la órbita se engorda o se afina es un sismograma de la evolución orbital. Los anillos y los cascotes añaden su propia puntuación. Aquí el arrastre de Poynting-Robertson no lo impulsa el sol sino el horno, el baño de radiación anisótropo en el pericentro hace el trabajo, mordisqueando los semiejes mayores en pulsos. El arrastre de plasma aporta un impulso cuando el anillo atraviesa el choque de proa. Entre impulsos, las estelas de autogravedad y las colisiones inelásticas enfrían los detritos en carriles estrechos, solo para que la precesión diferencial los retuerza en códigos de barras espirales cuyo espaciado registra el gradiente de gravedad local y el cuadrupolo central. Una luna pastora que haya aguantado esculpirá festones. Si esa luna se pela durante una temporada dura, la profundidad óptica desciende de golpe y se mantiene baja, una marca temporal en la geometría. Las multitudes crean corredores. Cerca del afelio, resonancias de movimiento medio entre ciudadanos invisibles pueden fijar distancias de pericentro, congelando el ángulo peligroso mientras el plano cabecea. Resonancias seculares ligadas al cúmulo mayor cambian excentricidad por inclinación, enviando a algunos supervivientes a bucles de alta latitud que siembran el resplandor interior con polvo polar. Ocasionalmente se zambulle un remanente compacto, una estrella de neutrones en una pasada excéntrica, un pequeño agujero negro en una caída, y empuja la elipse de un viajero por encima de la línea roja. La secuela es brillante y diagnóstica. Una fase de corriente delgada se enrolla en fase, se autointerseca y construye un aro roto cuya tasa de precesión mide limpiamente el giro central. Los granos cargados derivan en pinceles polares que, cuando patinan por delante de un filamento iluminado por detrás, tallan caídas de filo de navaja en una curva de luz que escalonan con el grosor del anillo y cabecean con el arrastre del marco.
Desde muy fuera de la ciudad de lámparas, las señales son sutiles pero acumulables. Curvas de luz en el infrarrojo medio que coronan puntuales pero se desplazan en fase a medida que avanza el pericentro. Estallidos submilimétricos que se agrupan en anomalías verdaderas predecibles donde la inducción muerde más. Destellos polarizados que llegan justo antes del pico térmico cuando anillos de polvo con dispersión frontal rodean el globo, líneas alcalinas ensanchadas por presión y sazonadas por spattering durante la semana caliente. La astrometría de precisión en el primer segundo de arco de la capital galáctica añade una palanca estadística, aunque el tirón de ningún planeta individual sea obvio. Una población corruga las órbitas de trazadores débiles de un modo que un interferómetro con buena memoria puede separar. En ondas gravitacionales, solo los supervivientes más apretados y pesados murmurarán en bandas de milihertz, susurros de relación de masas extrema a escala planetaria, pero si el arrondissement luminoso es generoso, habrá más de uno, y su fase al unísono cartografiará la métrica más profunda donde fotones y polvo no pueden llegar. El destino largo de una esfera capturada es un pacto lento con la disipación. Las mareas dentro del mundo engordan la elipse y elevan el pericentro. Un débil arrastre hidrodinámico cerca del flujo interno roba momento angular específico, patadas resonantes de vecinos añaden estocasticidad. Muchas trayectorias se redondean hacia brasas cálidas y tenues que hilan dentro de la neblina interior, donde el globo desprende sólidos finos que catalizan la fabricación de moléculas en el resplandor. Una minoría carraca hacia arriba en excentricidad hasta que el corredor se estrecha a nada y el mundo se vuelve cinta, anillo y, finalmente, neblina. Si escalas el soberano central, el carril seguro para roca en realidad se ensancha, el gradiente se suaviza, de modo que una supertierra rica en hierro puede rozar por fuera del anillo de fotones y vivir. Si reduces a un cantón enano, la supervivencia exige una puntería casi imposible, y las corrientes y los aros recién nacidos se vuelven la norma. El giro y la inclinación nunca se asientan del todo. La reirradiación anisótropa cerca del pericentro, no hace falta sol, actúa como un motor tipo York, susurrando torque en terrenos desparejos y anillos descentrados. El bamboleo caótico alterna entre islas resonantes, 3-2 durante unos siglos, 5-2 durante unos cuantos más, luego un vuelco repentino cuando el ángulo del pétalo cae en mala geometría. Las mareas de oblicuidad beben energía mejor en inclinaciones especiales, y los interiores con océanos o núcleos líquidos rezagan el torque, trinqueteando los ángulos del eje por fracciones de grado cada 1000 órbitas. Todo eso es visible en principio porque cambia la fase del calor, el ancho del pico y el ángulo de polarización de los destellos de polvo. Un mapa de esas derivas en unos pocos años es una sonda interior modesta, hielo frente a roca frente a gas, núcleo muerto frente a dinamo vivo, leída a través de parsecs. Incluso el fondo se vuelve herramienta. Púlsares que rozan el distrito interior lanzan tics de radio estables. Cuando el viajero pasa entre nosotros y uno de esos relojes, la longitud del camino cambia por decenas de microsegundos por el retardo de Sapiro en el pozo central y por nanosegundos adicionales por la propia gravedad del planeta, modulados con la fase orbital. Acumula suficientes pasadas y aislarás la pequeña firma periódica de un mundo que nunca transita nada y refleja casi ninguna luz solar. Si un filamento brillante se cuela detrás del globo en el pericentro, el microlenteado por el planeta incrementa brevemente el brillo del filamento con un bache asimétrico de 2 picos cuya separación codifica el radio de Einstein y, por tanto, la masa. Detecta 2 de esos baches con un año de separación, adelantándose por el avance absidal, y habrás pesado un objeto noctívago solo con geometría. Lleva la imaginación hacia la ingeniería y las restricciones se afilan en lugar de difuminarse. La energía llega en mareas e inducción, los sumideros de calor son la noche inagotable, la comunicación ama las bandas de baja frecuencia donde la física auroral ya grita. La infraestructura se agruparía a lo largo de sombras de esfuerzo que se enfrían entre semanas de horno, la perforación seguiría nodos sísmicos que suenan con más fuerza en cada pasada, la agricultura,
Si la química merece el nombre, sería a base de salmueras, sincronizada por redox y protegida bajo metros de hielo o roca. El calor residual coronaría de forma demasiado simétrica salvo gestión. El despeje de bruma combatiría la producción fotoquímica en un calendario escrito por la órbita. Las balizas de radio evitarían o aprovecharían las giromagnetofrecuencias donde el cielo es más ruidoso. Incluso sin artificios, la cadencia natural, térmica, polarimétrica, espectroscópica, astrométrica, nos da todos los anclajes que necesitamos. Desde una cresta distante donde etiquetamos estructuras enteras, el dominio espiral es una brasa suave con un núcleo brillante. Baja al nivel donde una sola esfera capturada lleva la cuenta, y ese núcleo es una máquina de escribir memoria en la materia. Planetas sin amaneceres se vuelven relojes, los anillos se transforman en códigos de barras, las estelas de polvo en polarizadores, las venas de vidrio en flechas que apuntan hacia el pericentro mucho después de que la órbita haya cambiado. La ley de la municipalidad radiante es austera pero habilitadora, entrega la energía adecuada en el lugar adecuado, enhebra el corredor y la ciudad de soles te concederá una senda que se repite. En cada regreso serás raspado por campos, cocido por fotones, amasado por mareas y lenteado por la geometría, y si eres tenaz, aprenderás a vivir así, dejando señales por todo el espectro para quien, en cualquier lugar de la isla de lámparas, sepa leer un compás trazado por la gravedad.